Malop Chinilkin. Buenas tardes. Inc. AB Carlos Canul. Mi nombre es Carlos Canul. En este shock vamos a aprender adjetivos calificativos. Estos que acabo de mencionar son características que da a los sustantivos. ¿Vale? Solamente vamos a trabajar tres ejemplos. Aquí la idea no es aprender el vocabulario de adjetivos, sino lo que vamos a aprender aquí es la estructura de cómo se utiliza los adjetivos calificativos junto con los sustantivos. Bueno, en maya primero van los adjetivos y luego van los sustantivos. Primer ejemplo. Este es un sustantivo. Puxical, corazón. Pero ¿cómo es este puxical? Es de color rojo. Entonces, en maya sería primero el adjetivo, que sería rojo en maya, y sustantivo en maya. Vamos a ver cómo se escribe en maya. Rojo, chac, y corazón, puxical. Puxical. Chac, puxical. Corazón rojo, ¿sí? Chac, puxical. Literalmente diría rojo corazón en maya. Pero Chakpuxical sería corazón rojo. Es primero los adjetivos, luego los sustantivos. Siguiente ejemplo. También podemos combinar. Se puede combinar dos adjetivos al mismo tiempo. Por ejemplo, este siguiente es el sustantivo es am, pero es de color negro. Y también es pequeña la araña. Es pequeña, negra y el sustantivo. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, am, el sustantivo es am. La pequeña es chicham, chicham. Color, bosh. Chicham, bosh, am. O sea, pequeña araña negra. Comúnmente los colores, los adjetivos como de colores van al ladito del sustantivo. Aunque haya más adjetivos, pero el color comúnmente va al lado del sustantivo. Se oye mejor. Aunque si fueran al revés se entendería igual, pero se oye mejor cuando se ponen los adjetivos, los otros tipos de adjetivos, de tamaño, etcétera, etcétera. Pero el que va comúnmente es el de color al lado del sustantivo. Chicham, bosh, am. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya con esto terminamos. Pavo. Aquí está con Z, pero es con S. Aquí se confundió. Salió mal. Es con S. Pavo. Las características de este pavo, pues es grande. Por decirlo así, grande, de color negro. ¿Sí? También puede ser pollock, que es gordito, gordo. Vamos a hacer este ejemplo, a ir poniendo varios adjetivos para que vean cómo quedaría. ¿Sí? Entonces voy a poner primero el sustantivo que es so. Entonces pondríamos primero pollock. O ponemos el tamaño primero. No hodge. Grande. No hodge. No hodge. Pollock. Bosch. Como les mencioné, el color iría, para que se escuche mejor, se iría al ladito del sustantivo. No hodge pollock bosch so. No hodge pollock bosch so. ¿Sí? Ahí menciona todas las características de este so. Puede ser solo bosch so, pavo negro, pollock bosch so,
pavo gordo negro. Nohoch boiso dice pavo grande negro. Y ahí está. Espero que les sirva. Nip Olal, muchas gracias.